Dios les bendiga, hermanos. Estamos en la primera sección del taller de inducción a la predicación. Hoy vamos a ver algo de generalidades de lo que es la homilética, la predicación, ¿verdad? También vamos a hablar sobre la estructura del sermón, etcétera. Yo le voy a llamar sermón, no, y la nomenclatura que voy a usar aquí o la semántica cuando hablo de la palabra sermón no es al acto de estar en un púlpito y dictar unas palabras. No voy a usar esa definición aquí. Cuando hablo del sermón es cuando lo voy a usar cuando nosotros estamos preparando lo que vamos a decir. A eso me refiero aquí con sermón. Algunas, algunos elementos que hay que considerar en esto de la preparación del sermón. Fíjese bien, uno no está solo en la vida, o uno no hay que tratar de aislarse en las cosas de la vida. Y cuando uno va a elaborar un sermón, un estudio bíblico, una clase, definitivamente tiene que tener una serie de herramientas casi indispensables para eso. Eh, Aparte de la Biblia, ¿verdad? Que es el primer material que nosotros necesitamos. Usted siempre debe de tener un acompañamiento con literatura externa, extra bíblica, como ser concordancias, diccionarios. A veces es útil esto y vamos a ver esa utilidad cuando estamos construyendo el tipo de sermón que vamos a estudiar en este taller. A veces hay palabras en la escritura o en las traducciones en español que nosotros no entendemos o no conocemos bien su definición. Por eso es muy útil tener un diccionario. Y otra cosa de mucha utilidad es que hay ciertas palabras que se usan en la Biblia que se repiten a lo largo de toda la Biblia. La palabra fe, la palabra amor, la palabra justicia. Y a veces el uso es tan amplio que nosotros necesitamos una herramienta como la concordancia bíblica. La ventaja de hoy para los que utilizan tecnología es que lo pueden hacer a través de el Internet, porque hay concordancias en Internet en línea, hay diccionarios bíblicos o en la misma web, usted solo pone buscar. Son herramientas útiles que necesitamos poseer para la preparación del sermón. Ahora, claro, el principal estudio debe ser en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Eso que les acabo de decir es material de apoyo, ¿verdad? Libros inclusive de texto, comentarios bíblicos, me faltó mencionar comentarios bíblicos, que también es útil tener un comentario bíblico, puede ser del Antiguo o del Nuevo Testamento, eso depende de su interés. Son herramientas externas a la escritura que necesitamos y para usted, maestro, pastor, predicador, es muy útil que tenga estas herramientas externas, porque recuerde, el conocimiento bíblico y teológico es tan vasto que obviamente uno no lo sabe todo. Por eso necesitamos tener estas herramientas externas. Y para la predicación o para la creación de una clase es muy útil. Cuando hablamos entonces de la preparación del sermón, fíjese bien, lo ideal es preparar su propio bosquejo. Y aquí quiero detenerme en algo. No voy a nombrar personas, obviamente, porque eso tiene que ver con la ética, pero fíjese que, y quiero serle honesto y sincero en esto, muchos predicadores bajan sus sermones de internet, los copian y los cambian, y eso es lo que dicen. Hoy en día es un arma de doble filo esto de las herramientas por internet, porque mucha gente hoy descarga los sermones ya hechos de otro, y es lo que predica. No se detienen a elaborar su propio bosquejo. Lo ideal para alguien que va a enseñar una clase bíblica, que va a enseñar desde el púlpito o que va a predicar, es que elabore su propio bosquejo, su propia estructura del mensaje y no buscar otros sermones ya hechos para hacerlos. Aparte de que es ética, hasta se puede convertir en el pecado, digo yo, porque no es correcto hacer eso. Eso es como el copy-paste, ¿verdad?
eh, en los seminarios, en las universidades, pues es un pecado académico, que inclusive tiene algunos tipos de faltas. Así que lo ideal es preparar nuestro propio bosquejo. Otra cosa que hay que considerar es que los bosquejos tienen que ser simples, claros, los bosquejos de los sermones. Muchas veces estructuramos demasiado el bosquejo y el sermón, hasta nos puede confundir y repetimos mucho, inclusive dentro de la estructura. Nosotros vamos a aprender a elaborar un tipo de estructura básico, simple, que nos puede ayudar para todo. Y otra recomendación que normalmente yo hago: no importa si usted predicó este mensaje hace un mes, vuélvalo a predicar. ¿Sabe por qué? Porque en primer lugar no va a decir lo mismo, no va a ser inclusive el mismo objetivo y va a alimentar ese primer bosquejo que usted hizo. Entonces, muchas veces es útil repetir sermones. Dentro de la preparación del bosquejo, del sermón en sí, de todo lo que es la predicación, pues no podemos escaparnos a lo que llamamos la preparación personal del que enseña, del que predica. Definitivamente esto tiene que ver con nuestra vida espiritual, nuestra vida moral, nuestra vida de ética, nuestra vida de justicia. Eh, Antes, inclusive, fíjense bien, de que nosotros nos metamos a buscar un texto, a elaborar un bosquejo y a llenarlo con ideas, con conceptos, lo primero que tenemos que hacer es someternos a un proceso de oración, ¿verdad? De mucha lectura de la Biblia, de ayuno inclusive, de retiro. Necesitamos esa preparación personal. Necesitamos tener nuestro corazón dispuesto, que Dios nos hable para poder acercarnos después a la escritura, buscar un objetivo y elaborar el sermón. Es necesario hacer esa preparación personal previa antes de elaborar el sermón. Esa comunión con Dios. Muchas veces se deja por un lado esto porque se asume que el que ya está predicando, pues hasta los que estamos del otro lado, sabemos que, bueno, él es el predicador, él sabe lo que hace, pero requiere una responsabilidad la persona que está predicando. Entonces, les animo a siempre tener esa preparación personal antes de pararse ahí enfrente y, y empezar a hablar, a predicar. Es muy importante la comunión con Dios. Es muy importante esto porque nosotros tenemos que dejarnos usar por el Señor. Y esto tiene que ver con vida espiritual, crecimiento personal, pero quería hacérselo saber porque es muy importante. El predicador, el que enseña, ¿verdad? Debe ser una persona de oración, constantemente de oración, porque quieras o no, hermano, siempre tenemos esos elementos externos que están ahí inclusive para dañar lo que nosotros estamos haciendo, los obstáculos. Entonces, el predicador debe ser una persona definitivamente de oración. El sermón debe de ser el resultado de la influencia de Dios en la mente del que está predicando, ¿verdad? Como respuesta a las oraciones de esto. Por eso es muy importante ese proceso. Fíjese bien, la predicación o la elaboración del sermón no inicia en el momento que usted decide qué predicar, ya sea un texto o un tema. Inicia en el momento que usted dispone su corazón a buscar el rostro de Dios. Ahí inicia. El sermón, entonces, debe ser el resultado de la influencia de Dios. La persona que predica, que enseña, definitivamente debe ser una persona que habitualmente lea la Biblia, la estudie, ¿verdad? Porque, quieras o no, hermanitos,
y hermanas, muchas personas que predican manejan mucho la cuestión del texto bíblico porque leen. Hay otras que de repente usted les va a ver que no. Eh, algunos predicadores utilizan, que en algún momento lo vamos a ver de este taller, bastantes versículos. De repente es bueno manejar versículos, pero ya vamos a ver que en la estructura del sermón sí se requiere hasta limitar el número de versículos. Pero donde yo quiero enfocarme es que el predicador, el que enseña, definitivamente tiene que conocer la escritura, tiene que conocer la Biblia. Muchas veces hasta se hacen referencia versículos de texto en los sermones y se dice mal la cita o mal el versículo. Y eso tiene que ver porque no lo conoce realmente. Hablando de los oyentes, de las personas a las cuales usted y yo les vamos a predicar y enseñar, recuerde que hasta nosotros tenemos que, digo, el Señor a través de nosotros, va a suplir las necesidades personales de los oyentes. Y esto quiero que se entienda bien, porque tampoco es que si yo tengo una congregación de 200, 300 o 10 personas, es que tengo que predicarle un sermón individual a cada uno. No, la persona que predica, que enseña, debe de conocer a sus oyentes, definitivamente. ¿Para qué? Para que pueda suplir las necesidades personales de cada uno. Recuerde que la persona que está al otro lado, igual que nosotros, tiene muchas necesidades, de tipo espiritual y de tipo material también. El sermón debe de ser un nutriente para el oyente. Debe de nutrirlo y debe de traerle soluciones a los conflictos internos y emocionales que la persona tiene, ¿verdad? Muchos sermones son vacíos, definitivamente no llenan la necesidad de la gente. Y eso tiene que ver con muchos factores, que aquí no vamos a discutirlo. Solo quiero señalarle que el oyente tiene muchas dificultades. Entonces, el mensaje y el que predica el sermón debe de traer ese aliento, debe traerle esa solución espiritual o ese mensaje para que haya una catarsis, haya una transformación en el corazón del oyente. De eso se trata. Recuerde que en la iglesia todos de alguna manera padecemos de algo. Y no estoy hablando de enfermedades físicas necesariamente, estoy hablando de cuestiones emocionales espirituales. Hay mucha gente que está sola en la iglesia, es que siente sentimientos de soledad, sentimientos de culpa, dificultades financieras, miedo al futuro, problemas familiares, etcétera. Y la iglesia debería de convertirse en esa casa común en el cual, de alguna manera, el pastor y sus líderes deben de recoger, como la gallina recoge sus polluelos, perdón, a esos oyentes. El sermón debe ser un mecanismo en el cual, entonces, podamos ayudar a las personas. Con esto de la pandemia, definitivamente muchas iglesias se han, inclusive creo que estancado, porque si cuando no había pandemia, muchas congregaciones no tenían un buen servicio de predicación, imagínense ahora con esto de la pandemia. Hay muchas personas y hay creyentes en las congregaciones que no están acostumbrados a leer su Biblia, por ejemplo, a tener un estudio bíblico. Y el único manjar, lo voy a llamar así, el único plato para comer que tienen es el sermón. Y muchas veces el sermón no nutre a las personas. Entonces, imagínense este creyente que la única exposición bíblica que tiene es un domingo y espera que el sermón lo nutra. El sermón entonces tiene que estar muy enfocado y tiene que ser nutritivo. Es una analogía que estoy haciendo. Y no lo hace muchas veces. La responsabilidad de usted y yo entonces es hacer que el sermón sea algo nutritivo. Con esta
disertación que he hablado sobre aspectos creo que son entendibles y básicos. Vamos a hablar de la estructura general del sermón para cualquier tipo de sermón. Y no solo de sermón, para una lección bíblica, para una clase de seminario inclusive, o para cualquier ámbito en el cual usted se rodea. Definitivamente, toda estructura general tiene introducción, cuerpo, conclusiones. En el caso del sermón, le vamos a llamar introducción, desarrollo, conclusiones y llamado. A partir de ahora voy a hablar entonces de esta estructura general. No necesariamente voy a estar hablando ya del sermón textual, que es donde nos vamos a enfocar en el resto de la sesión. Pero yo quiero que ustedes conozcan esta estructura general para que ya vayan ustedes asimilando a dónde queremos llegar con el proyecto final. Y entiendan que en cualquier momento en que ustedes sean solicitados para elaborar y predicar un sermón, tienen que elaborar esta estructura. Entonces, vamos a iniciar por el punto número 1, que tiene que ver con la introducción de la predicación, del sermón o de la clase bíblica. Definitivamente, el objetivo aquí es despertar el interés y el asunto o el tema del sermón, el propósito. En la introducción, cuando usted elabore la introducción, desde ahí va a saber el oyente qué tan bueno es el sermón. Inclusive desde ahí puede, desde ese momento, mejor dicho, la persona que está de oyente va a desentenderse de lo que usted va a decir, va a poner atención o definitivamente se va a salir o no va, o va a estar en otra cosa. El objetivo de plasmar en la introducción, en la predicación o en el sermón es despertar el interés en el tema del sermón y aclarar el propósito de la predicación. ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué, para qué o cómo? Siempre hay que contestarnos de alguna manera esas preguntas dentro de la introducción. Es muy importante la introducción. Y no estamos hablando de una gran introducción, o sea, estoy hablando de alargar la introducción. Porque quiero decirles, errores que cometen muchas veces los predicadores, desde el punto de vista académico, ¿verdad? Es que la introducción es más larga que el propio sermón o la propia estructura del sermón o los puntos principales. La introducción la vuelven en otro mensaje. Y eso le pasa también a la conclusión. La conclusión la vuelven en otro mensaje. Entonces, cuando usted está escuchando un tipo de sermón o alguien con eso, no está escuchando un sermón, sino que usted va a salir ese domingo con 3 sermones en la espalda. La introducción, un sermón, los 3 o 4 puntos principales, otro sermón, y la conclusión, otro sermón. Definitivamente, eso homiléticamente es un error. Cuando hablamos de la introducción, definitivamente tenemos que tener claro el texto de donde vamos a partir. Ya sea en el sermón expositivo, en el sermón textual, generalmente nosotros partimos del texto bíblico escogido. Yo sé que están los sermones temáticos. Muchas veces nosotros escogemos el tema y le adaptamos el versículo. De hecho, la mayoría hace eso. Ahora, no es lo mismo escoger el texto y a partir del texto del tema. Yo prefiero lo segundo. No estoy diciendo que escoger el tema y después el texto es malo. El problema es que si yo voy a hablar de amor, ¿cuál texto voy a escoger? Primero tengo que definir el tipo de amor, porque si utilizo el texto griego, me doy cuenta que hay 3 tipos de amores.
¿Cómo lo voy a enfocar entonces? El amor de Dios a su hijo, el amor de Dios a los creyentes, el amor entre hermanos o el amor conyugal. Entonces, entiendo que muchas veces pareciera más fácil tener el tema y después adaptarle el texto, pero en realidad no es así. Si usted va a hablar de justicia, pues hay un montón de versículos en el Antiguo y el Nuevo Testamento de justicia, cual tiene que ver muchas veces con los objetivos, ¿verdad? Hacia dónde vamos. Yo prefiero que usted escoja el texto y de ahí empiece a analizar el tema. Entonces, en los elementos de la introducción, el primer elemento es el texto, que es donde sale la raíz del tema. Tiene que proporcionarnos el tema, el texto escogido, ¿verdad? Eso es lo que usted tiene que preguntarse. Del tema, pues sale el título. No es al revés, ¿verdad? Del tema sale el título. Si el tema es el amor, pues ¿cuál puede ser el título? Dios es amor, puede ser. Entonces recuerde, y esto va gradual. Usted coge el texto, del texto extrae el tema, y cuando usted va a exponer el sermón ante la congregación, usted puede señalar cuál es el título de su sermón. En paz con Dios, por ejemplo, como está en la gráfica ahí, en la imagen. Bueno, ese puede ser un título. ¿Ah? Y a la vez debe ser corto. Vuelvo, insisto. Y le voy a dar un ejemplo bíblico. Y ya voy a dar tiempo para preguntas y respuestas. Hermanos, ¿por qué cree que los proverbios son tan efectivos? Los proverbios, inclusive el libro de proverbios, porque los proverbios no solo están en el libro de los proverbios, que esa es otra clase, ¿verdad? Pero ¿por qué cree que son efectivos los refranes, los adagios, las máximas, los proverbios? ¿Sabe por qué son efectivos? Porque son cortos, son fáciles de memorizar y dicen mucho. Eso es lo efectivo de los proverbios. Dime con quién andas y te diré quién eres. Usted de esa frase puede sacar toda una estructura de pensamiento. Ahora, el título del sermón, de la predicación, debe de ser lo más corto posible y a la vez tiene que resaltar el punto principal del tema. Si el tema es la paz, el título es En paz con Dios. Resalta el tema. Ve, texto, tema, título. Todos esos elementos tienen que ver con la introducción. Ahora, ya después usted puede elaborar, todos estos son elementos de la introducción, una frase, un párrafo corto como introducción. Con un buen principio, la mitad está hecha de todo lo que usted va a hacer. Con un mal principio, todo está arruinado. Insisto, muchos predicadores construyen en una introducción otro sermón. Entonces se convierte en dos sermones distintos. Y voy a señalar algunas cosas aquí que no se deben de hacer tampoco en los sermones, en las prédicas. Mire, las prédicas no son para exaltar el yo. Las prédicas no son para hablar de mi condición social, económica, intelectual. Las prédicas no son para hablar de mi familia. Las prédicas no son para resaltar todo eso. Las prédicas no son tampoco para todo lo que Dios me ha dado. Muchas veces en las introducciones, la gente lo que habla es más de él, de ella, si es mujer, y de lo que Dios ha dado. A veces es bueno mencionarlo, pero no toda vez cabe, no calza en todo. Y yo quiero que no solo usted salga de aquí
aprendiendo en cómo elaborar un pequeño bosquejo de un sermón, sino que lleve esas ideas que les estoy mencionando, en las cuales los sermones no son para exaltar el yo, ni para estar hablando de toda la familia, ¿verdad? No, no, para eso no son los sermones. Bien, vamos a, estamos en esto de la introducción, los elementos de la introducción. Si ustedes recuerdan, del texto que elijamos, sacamos el tema y después el título. Ahora, en el desarrollo del asunto o en el cuerpo del sermón, ya dejamos la introducción por un lado, estamos en el punto 2. Cuando hablamos del desarrollo del sermón, del asunto, o del cuerpo, lo ideal es que usted haga divisiones. Mire, no se complique. Un sermón de 2 partes o de 3 subdivisiones, suficiente. Si ya ve que le salen 6, 7 partes en el cuerpo, entonces divídalo el sermón en 2. Un domingo exponga la primera parte y otro domingo la segunda parte. ¿Verdad? No lo alargue. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces, al hacer demasiados subpuntos en un sermón, se pierde la esencia de lo que queremos enseñar. Entonces, lo ideal es que mejor haga 2 sermones del mismo versículo y dele una continuación. Cuando usted haga la introducción del sermón y después se encarga de hacer las divisiones del mismo, o lo que llamamos las partes del sermón, usted lo divide. Y ya vamos a ver que cuando tomemos el ejemplo del sermón textual, el mismo versículo le va a dar las partes. Las divisiones del cuerpo del sermón deben de ser de manera ordenada, ¿verdad? Estas divisiones tienen que expresarme una idea clara, que promuevan la unidad del tema en general, del que escogimos. Volvemos a lo mismo. Si yo estoy hablando del tema del amor, y entonces en el primer punto voy a hablar de Adán y Eva. No sé, siento que no cabe que yo escogí como tema central el amor y en el primer punto del cuerpo del sermón yo escribo Adán y Eva. Si solo escribo Adán y Eva, como que no tiene relación. Ahora, yo puedo escribir el amor de Dios a Adán y Eva. Ahí sí. Fíjese bien, todo tiene que ir bien ordenadito, arreglado y que calce. El texto da el tema da el título y tanto tema como el título me pueden dar las partes del bosquejo del sermón. Entonces, si yo voy a hablar del amor como tema central o como título, en las divisiones definitivamente tengo que hacer relación a ese amor. O tengo que hacer relaciones al texto que escogí. Todo va correlacionado. Pero si voy a hablar del Día de la Madre como el que estaba diciendo y escojo el texto de Namán el Sirio, ¿cómo voy a, como dije, como Judas voy a poner ahí los puntos del sermón? Entonces, recuerden, las divisiones tienen que ser claras, tienen que promover la unidad del tema, del asunto y definitivamente enfatizan los puntos principales del sermón. La gente va a recordar esto, por eso es importante la estructura. Posiblemente a 2 semanas después, a un mes, la gente no se va a acordar de todo lo del sermón, pero sí se va a acordar de la estructura, por lo menos de los puntos principales, ya sean los 3 o 2. Si usted lo hace bien, la gente va a recordar dónde usted hizo el énfasis, que es en los puntos principales. Punto 1, punto 2, punto 3. Así, el pastor Julano de Tal habló de este punto, de este otro punto, no necesariamente lo va a decir así, pero va a recortar
Por eso insisto. Y les voy a dar el ejemplo de los judíos. Los judíos para aprenderse la ley utilizaban la mnemotecnia. También utilizan el acróstico para memorizar. Es muy útil que usted haga relación entre el texto y los puntos principales o una analogía y los puntos principales para que la gente se acuerde. Ahora hablamos de elementos del desarrollo que es muy importante tomar en cuenta en esto del sermón. Una buena ilustración, textos bíblicos y la aplicación espiritual o aplicación ético-moral en los puntos principales. No necesariamente usted tiene que, y esto se lo puede decir cualquier experto en homilética, no necesariamente usted a cada punto principal, estoy en el cuerpo del sermón, ojo, usted tiene que agregarle una ilustración. Es más, puede hacer una ilustración en la introducción y de ahí repetir ciertos elementos de la ilustración en cada punto del sermón. Pero bueno, suponga que yo en el primer punto cojo una ilustración, en el segundo refuerzo ese punto principal con otro texto bíblico que tiene relación con el tema, o también hago una aplicación directa espiritual moral de ese punto. Estos son elementos en el desarrollo del bosquejo del sermón que nos puede ayudar a mejorarlo, a nutrirlo. Una ilustración, textos bíblicos y aplicación. No estoy necesariamente hablando, hermanos, en la aplicación que generalmente va en las conclusiones. Esto puede ser en cada punto del sermón. No necesariamente solo tiene que ver en la conclusión. Abordemos algo más de cada uno de estos elementos del sermón. De la ilustración. Esto puede servir para comenzar la ilustración, la introducción, como les dije anteriormente. Podemos hablar de, si vamos a hablar del amor al prójimo, la misma parábola del buen samaritano nos puede ayudar como ilustración. Generalmente la ilustración puede ser un testimonio personal o ajeno que yo me inclino porque sea de alguien más y no hablar del yo. Puede ser una maravilla de la naturaleza, puede ser una noticia, un caso de la vida real o creativa o ficticia, ¿verdad? O una situación para ilustrar. Usted, de hecho, hay un libro que se llama 1000 ilustraciones para bosquejos bíblicos, algo así. Está en internet, o 100 ilustraciones, no recuerdo. Son pequeñas historias cortísimas, inclusive de mismos predicadores famosos, que usted puede utilizar para nutrir las partes del sermón o la introducción. La ilustración es un recurso que vuelve el mensaje claro y el que escucha el sermón lo vuelve más susceptible, más receptivo, digo yo, a lo que uno va a decir en el sermón. Esta ilustración para el sermón es como una ventana en una casa. Abre para que entre la luz, el aire. Deben de ser ilustraciones cuidadosamente seleccionadas. Vuelvo e insisto. Si yo voy a hablar de un tema en particular, tiene que calzar la ilustración con el punto o el versículo. Pero si yo voy a hablar del Día de la Madre y escojo la historia de Naamán el sirio, no encuentro ahí todavía, como les digo, sigo pensando muchos años después, cómo calza esa ilustración en el tema o en los puntos principales.
No sé, tal vez que yo no puse atención. Ojo, las ilustraciones deben de ser usadas cuidadosamente, deben de calzar con el punto, con la introducción que yo estoy haciendo. No deben de estar al margen. ¿Sabe por qué? Porque eso abre. A veces, una de las cosas que le recomiendan a los predicadores es que usted debe de captar el mensaje o la persona debe captarle de entrada lo que va a decir. Cuando hablamos de textos bíblicos, que es otro recurso en la elaboración de los bosquejos, aparte, al margen, mejor dicho, del versículo principal, hay que usar una cantidad prudente de versículos y tienen que ser coherentes. Coherente. Si yo voy a hablar de la fe, pues no voy a hablar de cuando David sabe, ¿verdad? No voy a hablar de eso. O sea, los versículos también tienen que calzar coherentemente uno tras otro, dependiendo del tema. Y a veces, yo ahí hasta coloqué muchos. Para mí, 3 versículos, 4, aparte del principal, es bueno usar. Yo ahí le coloqué 5 a 10, pero no se basen en ese número. Porque miren, el sermón tampoco es un curso de introducción a la Biblia, o de bibliología, o de Biblia, porque muchas veces los sermones se vuelven salto de un versículo a otro. Yo no puedo pretender que cuando estoy predicando, yo escojo Mateo 28 o, perdón, Hechos 1:8 y empiezo a hablar después de Génesis, después salto a Mateo, de ahí regreso a Primero de Reyes, de ahí a Tesalonicenses 2, de ahí doy un salto a Apocalipsis, de ahí regreso a Zacarías, de ahí voy a Salmo, y entonces estoy haciendo toda esa maniobra de ir de un versículo a otro versículo y de repente ni hasta relación tiene. Uno, usar prudentemente una cantidad de versículos y que sean coherentes estos versículos con el texto principal, con las ilustraciones o con el tema. Debe ser coherencia. Por eso hablamos de estructura. Fíjense, la estructura debe ser coherente. Cuando se construye un castillo es coherente todo. Las vigas calzan con las vigas paralelas, etcétera, etcétera. Todo tiene que calzar, tiene que ser coherente. El uso de ilustraciones y el uso de más versos bíblicos aparte del texto principal. Cuando hablamos de la aplicación espiritual como último punto aquí en esta parte, se trata de una relación entre los textos y la ilustración. ¿Con quién? Con la experiencia cristiana. Y tiene que ser aplicable para cada oyente. Ahí es donde entra el término muchas veces de relectura. Si nosotros no aplicamos lo que estamos diciendo, entonces la gente va a decir, bueno, ¿y qué al final? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Me dio información bíblica? De repente no necesito eso. Yo lo que necesito es una aplicación espiritual para mi vida, una aplicación personal para mí. El kick del asunto es que cuando usted de la aplicación, ya sea en los puntos principales o en la conclusión, cada persona, cada oyente que está, lo va a recibir de una manera que lo va a poder aplicar a su vida propia. Y ese es el secreto también de elaborar un buen sermón, ¿verdad? El Espíritu Santo hace ahí la labor, pero el que está predicando tiene que hacer una buena relación entre los textos e ilustraciones que dijo con una experiencia cristiana, ¿verdad? Es muy útil eso. La aplicación es uno de los elementos más importantes de la predicación. ¿Por qué? Porque a veces se necesita hacer una aplicación inmediata por parte del predicador para cumplir los objetivos. Y muchas veces lo que se va a llevar, o generalmente pasa, el oyente lo que se va a llevar para su corazón, para su casa, cuando salga del culto, es que en su mente va a quedar grabada esa aplicación. ¿Cómo llegamos del texto a la aplicación? Esa es la labor del predicador.
y elaborar un buen sermón le puede ayudar a eso. Es la presentación práctica del mensaje, la aplicación y la explanación, ¿verdad? De cómo volver parte del modo a la vida personal. Lo que estamos hablando aquí es que inclusive cada aplicación debe terminar en Cristo. Por eso hablamos de una siempre cristocéntrica. Cuando uno predica del Antiguo Testamento, uno generalmente tiene que terminar en el Nuevo, porque recuerden que el Antiguo Testamento fue escrito originalmente para hebreos, otra cosmovisión, o otra relectura de la vida que tenían. Y nosotros como cristianos, pues nos centramos en la vida de Cristo. El mensaje tiene que terminar en Cristo, para nosotros, para el oyente. Y el tercer punto de la estructura general de un sermón, obviamente, es la conclusión. Aquí, pues, el predicador definitivamente aquí le va a ayudar mucho su experiencia, pero mire, en la conclusión, y esto solo son herramientas que yo le doy, pero en la conclusión, usted tiene que hacer una recapitulación de las ideas principales del bosquejo o de la ilustración, hacer un llamado y motivar. Tiene que hablarle al corazón a la gente. Tiene que solicitarle al creyente, ¿verdad? Implícitamente que acepte lo que se mencionó y ponerlo también en una decisión de espada y la pared. O sea, tiene que llegar a confrontar el corazón del creyente del sermón también. Y no pretendamos que todos levanten la mano y pasen al púlpito, no. Que internamente el Espíritu Santo una catarsis en cada uno de ellos. Pero para eso usted tiene que hacer una buena conclusión. ¿Mm? Hay que recapitular las ideas principales. De repente se puede terminar hasta con otra ilustración. Si no uso muchas ilustraciones, puede utilizar otra que alcance el corazón del que está escuchando, del oyente. Invitarle a cambiar la forma de vida, invitarle a crecer espiritualmente, motivarlo, que el dolor no lo perturbe, que no lo estanque espiritualmente, por ejemplo, o el pecado, y motivarlo a cómo cambiar. La conclusión es lo que llamamos también como el llamado. En el momento de hablar al corazón, a la gente que acepte a Cristo como su Salvador, puede ser si el objetivo principal es evangelístico, o a un crecimiento espiritual, o si estamos hablando de un sermón a la familia, integrar a la familia, etcétera, etcétera. Eh, yo no, no los quiero llenar de tanta